Olé. ¿Cómo les va, amigos? Miren, qué lindo jugar, divertirse. Vengo con la florcita aquí, para lucir el tan pedido chalcito reciclado con jean, divino, hermoso para disfrutar y jugando, por supuesto, con mi flor, haciendo bromas, divirtiéndonos con nuestro tejido. Miren lo que es este chal divino, divino, que ya tiene sus años, es bastante viejito, pero como lo venían pidiendo, aquí está la espalda, hermosa. Ya lo van a ver un poquito ahí cuando lo ponemos en la mesa, pero obviamente tenemos muchas fotos en Instagram y Facebook sobre este chal, así que los invito a que entren a Instagram. En abajo de este videito, nosotros tenemos el ingreso a Instagram y Facebook directo, así que ahí pueden entrar también y disfrutar fotos que ya hemos sacado muchas de este chal porque ya está viejito y hacemos otra vez esta puntilla hermosa, divertida. Es un chal muy divertido, muy canchero. Miren, hasta tiene los botoncitos que si lo queremos dejar suelto y no sostenerlo, todo del reciclado de estos jeans que tanto queremos, que tienen bordados, que tienen costuras lindas, todo eso se puede aprovechar a jugar un rato, a recortar un poco. Tejemos nuestro crochet amado, que estas puntillas son divinas, las hemos hecho en esta semana, una versión de esta puntilla, un poquito con menos trabajo, pero va bien también para este reciclado maravilloso. ¿Qué les parece si nos ponemos a jugar, a tejer crochet y nos hacemos este chal precioso? Súper original. De aquí, hablemos de magia. ¿Nos ponemos a tejer, amigos? Acá está el tan anhelado. La verdad que es hermoso este chal hecho de jean. Bueno, tanto lo pidieron. Acá está el pobrecito. Ya está viejito, gastado, recontra usado, pero me encanta. Es hermoso. ¿Y qué quiero que noten? Que tengo pedacitos de varios jeans, no es uno solo. Acá, por ejemplo, en su momento, estos bolsillos bordados, etiquetas, si ustedes ven aquí, es otro jean que tenía como estampado, esta parte de la botonera de otro jean, y acá estas tirillas son de la parte interna de un jean, pero me encantó la combinación. Aquí tenemos otro, que yo le coso donde viene el cierre, sacamos el cierre, dejamos el botón, aquí los bolsillitos de otro jean. Bueno, todo está buenísimo para reciclar. Les voy a ir mostrando. Acá tengo otro tramo de este jean estampado y estos botoncitos. Estos botoncitos, cuando yo cruzo el jean, estos se los agregué para brocharlo. Me pareció re canchero, muy lindo. Y luego lo que tienen que buscar son hilos o lanas, el color que ustedes quieran hacer esta puntilla, si desean hacerlo con esta puntilla. Hoy vamos a recortar este jean ahora y luego pasamos al tejido. La verdad, y del otro lado es otro pantalón que yo lo reciclé porque era como una lanilla para forrarlo. Si ustedes no quieren forrarlo con otro pantaloncito, con cualquier otra tela. Bueno, el divino, hermoso chal lo vamos a sacar. Y acá que tengo el moldecito. Yo me hice este moldecito de papel para ir guiándome con los recortes de jean. Otra de las cosas, no quieren hacerlo con alguna tela de jean, que la idea era hacer este súper hermoso reciclado. Alguna tela que ustedes quieran, alguna camisita gruesita, algo que ustedes quieran reciclar, traigan todo va. Entonces, yo uní de un papel de estos de afiche la mitad y corté un molde de 55 centímetros de alto por un total de 1,80 m de extremo a extremo. Luego trazamos dos líneas y tenemos el molde como para ir acomodando los recortes de jean, más o menos los vamos acomodando, luego se recorta al molde. Esto me pareció la parte más simple como para realizarlo. Y acá tengo los usodichos, miren, son todos jean donados, miren qué belleza. Me encanta toda la luz y sombra que tiene cada bolsillo. Acá voy a traer otro, tengo unos cuantos. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Miren qué bonito. Ya tiene gastadito ahí su etiquetita.
Pueden usar las etiquetas que vienen adentro también. Usan todo lo que se les ocurra. Acá tengo otro que es un poquito más, este es gris, que también lo podemos combinar. Podemos hacerlo con varios tonos, o lo podemos hacer con azul. Acá tengo otro gris. Bueno, son todos jean. Miren qué bonito. Este está buenísimo. Esta parte de aquí para aprovechar el bolsillo bordadito. No, está genial. Jueguen. Acá voy a traer un par más. Bueno, este me encantó para utilizar esta parte. Yo sé que a muchos les va a dar pena. Miren este qué bonito acá, un bordado. Sé que a muchas personas les va a dar pena, pero estos jeans acá no valen nada. Es ropita que está dando vuelta o que la familia la dona. Así que yo le doy mucho uso. Miren qué bonito. Miren qué bonito para aprovechar los bordados. Está fantástico. Así que bueno, si ustedes tienen que les donan pantaloncitos, ustedes agarren, tomen todo, luego recortan y ven si lo usan, y si los quieren donar enteros, los donan enteros. Acá la idea es reciclar lo que tenemos en casa, que ya no se usa, que están rotos. Estos algunos están rotos por abajo. Entonces aprovechamos esta tela que es divina. Me voy a acomodar para poder cortar estas telas y empezamos a colocar sobre el molde. Bueno, acá encontré otro. Otro con unos hermosos bolsillos, mucho color tiene. Me encanta este efecto que le hacen algunos jeans. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Yo les muestro un poco como para hacer el centro, pero luego es a jugar. Cada uno va a jugar con lo que tiene. Entonces, a ver, ¿cuál voy a usar? Voy a usar esta parte. Voy a abrir uno de los lados. Necesitan una tijera, les digo que el jean tiene algunas partes que son bastante gruesas. Ahí. Y voy a abrir toda la pierna. Entonces lo empezamos a abrir como un pollito. Empezamos a abrir porque quiero aprovechar el alto. Si ustedes quieren ir, por ejemplo, separan las piernas, después abren la parte del pantalón, también lo pueden hacer. Pero como yo lo voy a usar todo, este jean me parece, tiene como, acá atrás tiene como una, no sé qué es, un dragón. Bueno, hay lugares donde los pantalones los donan, o para hacer telas, o para revender. Acá en Bariloche se usan mucho las ferias de las casas, en las casas. Entonces, hay veces se pueden conseguir algunas prendas que están buenísimas para aprovechar. Hay veces nos donan pantalones y otras veces la familia nos dona, el vecino. Ustedes ya saben porque hemos hecho varias veces trabajos con jean y la verdad me encanta, es algo que me encanta trabajar con los jeans. Bueno, ahí está, lo abrí como un pollito, miren, lo abrí adelante y lo abrí en la parte interna de las piernas. Entonces me queda una buena tela, la vamos a acomodar un poco. Y a partir de aquí yo comienzo con el centro para mi chal y luego a rellenar. Bueno, esta parte del cierre se la voy a sacar, solamente voy a dejar esto. El cierre también se lo voy a sacar para que no quede nada duro. Ahí le saco este y le saco el cierre. Ahí. Entonces, después voy a venir con otro trozo de tela. Puede ser este mismo jean, que me quedan parte de las piernas. O puede ser otro de estos azules, que también aquí tengo dando vuelta. Y voy combinando colores. El jean lo pueden combinar. ¿No quieren hacerlo todo en jean? Bueno, si tienen alguna tela, como les decía, alguna escocesa, alguna camisa, alguna de pintitas, lo que ustedes quieran, porque el jean se presta para todo, se está, como decirle, echando el bordadito. Se presta para todo y todo le queda perfecto. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo quiero aprovechar? Toda la parte de la cintura. Esta parte de la cintura va a ser la parte superior de mi chal. Y aquí le voy a ir agregando para un lado, para el otro. Y aquí abajo, lo voy a correr un poquito, estoy haciendo un poco de ruido. ¿Qué voy a recortar? Voy a recortar, bueno, esta parte gruesa. Esto lo voy a desechar, que es la costura, pero miren,
esta costura tan bonita con la overlock y este hilo rojo, estas tiritas son las que yo utilicé en parte en mi chal original, el viejito. Ya es muy viejito ese chal. Bueno, me encantó utilizar estas partes así porque decoramos con tiritas, lo podemos hacer de flecado, que ahora lo van a ver en la muestra, porque vamos a hacer una muestra más pequeña, no me voy a poner a tejer esta enormidad porque es muy grande. Entonces, aquí aprovecho todo esto y lo voy a recortar a medida del molde. Quizás un poco menos para salvar esta lagartija o no sé qué es. La voy a aplicar en otro sector porque me gustó. Acá vamos a recortar un poco el tiro, miren. Porque si no nos va a quedar como una especie de globo. Esta tirilla la vamos a sacar, pero voy a recortar aquí para mostrarles. Cuando viene así el tiro, yo lo corto al ras de la costura. Ahí. Bien al ras de la costura, no se va a descoser. Ahí. Entonces, cuando yo saque esta, que está bien gruesito, yo lo corto, todo eso lo saco. Voy a venir con el tiro, esto también lo voy a sacar, porque si no queda como un masacote, no va. Pongo por encima, si es necesario corto un poco más, porque tiene que acompañar esta curva, ir por encima del jean. Y recién ahí voy a coser un poquito y aquí hacia abajo. Luego, acá me va a faltar un pedacito. Bueno, en este pedacito yo puedo aprovechar y agregar otro color de jean. Y como parches, vamos parchando, vamos poniendo pedacitos, vamos combinando, vamos poniendo tirillas. Este está roto abajo, ¿ven? Bueno, podemos poner los bolsillos que están bordados, atravesamos un bolsillo ahí, ponemos un pedacito de cintura, todo lo que tengan, agreguen porque va a quedar hermoso. En uno de los extremos voy a poner, es muy probable que ponga toda esta parte, o de este lado, siempre le saco el cierre para que no moleste. Entonces esto se va a ir cubriendo todo el molde. Una vez que cubrimos todo el molde, lo recortamos bien a la medida del molde, obviamente. Y luego ahí es donde ustedes van a decidir si lo quieren forrar. Le van a poner una tela por detrás, lo pueden coser a mano, no tienen que coser a máquina, lo pueden pegar, como digo muchas veces, porque hay gente que no le gusta coser. Hay unos pegamentos buenísimos para la gente que no le gusta coser, que quieren las agujas lo más lejos posible. Bueno, se puede hacer, se puede realizar. Una vez que cortamos, tenemos el triángulo ya muy bonito, decorado. Miren lo que es esto, esto va a quedar hermoso. Pero no voy a cambiar el mío, ¿eh? El mío lo voy a seguir usando hasta que se gaste. No sé si. A mí me encantaba usar los jeans hasta que quedaban celeste casi blancos. Bueno, me encantaba, así que acá tengo otro bolsillo muy lindo que les mostraba hoy. Esto creo que también lo voy a aplicar por algún lado. Así que todo viene bien. Ya saben, otra tela si quieren también pueden usar. Yo ahora les voy a traer una muestra pequeña de un mini chalcito para que podamos hacer la puntilla. Pero quería más que nada explicarles cómo hacer, cómo aplicar, cómo abrir un jean. Miren lo que es una terrible, hermosa pedazo de tela bien grande que la podemos aprovechar para bolsos, almohadones. Bueno, el jean me encanta, se puede reciclar en una infinidad de formas. Recuerden también de usar las costuras internas para decoración, que les va a quedar hermoso. Explicado este paso, se hacen el triangulito, lo forran si quieren. Nos ponemos ya a ver cómo hacemos la puntilla. Bueno, acá les quería mostrar las lanitas que voy a hacer la puntilla. Que recuerden que tenemos este miércoles pasado, subimos un tramo de la misma puntilla, nada más que más pequeña, con menos vueltas. Ahora vamos a hacer la misma, pero por ahí le vamos a agregar algunas más. Y recuerden que ahora lo tenemos que terminar en punta. La puntilla que hicimos el miércoles es la misma, pero es rectangular. Es un pedacito rectangular. Y para los que no saben hacer las terminaciones en punta para los chales, bueno, van a tener que verla en esta versión. Pero ¿qué tengo para acá? Quiero mostrarles algo más. Entonces, mis lanitas de siempre son estas de bebé doble. Es lo que voy a usar. Obviamente
lo pueden hacer con hilo, ¿eh? Ustedes saben que yo prefiero siempre usar estas lanitas. Ya vamos a trabajar con otro material, pero a mí me encanta hacer las muestras para todos ustedes, para compartir con estas lanitas. Y la verdad que se teje, es una calidad hermosa. Ya muchas veces les mencioné en los comentarios las marcas y todo eso. Si quieren, por ahí pispían. Y si no, en Instagram también compartimos mucho de ese tema. Pero ¿qué tengo acá? Porque quiero mostrarles. Si había algo que amaba, era este jean. Este era mío. Es un color entre bordó y rosa gastado que obviamente Sandra los talles fue creciendo hacia los lados y bueno, obviamente no lo usé más. Pero ¿qué? Quería mostrarles que con este jean, con un solo jean, acá no utilicé otro, lo hice en forma circular, o sea, uní bien el ancho, lo abrí como abrimos recién el azul. Pero utilicé parte de las piernas para hacer estos extremos bien que terminen en punta. Pero ¿qué tiene de diferente este? Que es circular abajo. No es en punta, no es un triángulo, es un medio círculo, digamos. Termina en redondito abajo. Pero lo hice solo con un pantalón. Y de este lado lo forré con una Liberty gris con florcitas, que me encantaba esta telita. Así que yo lo forré de este lado. Este está sin terminar, todavía no lo terminé. Ahí estaba jugando con colores, veré qué voy a hacer, si me decido con estos o no. Estos son tonos azules y grises. Pero bueno, quería mostrarles que puede haber otra forma de cortar el chal, que también puede ser en la parte baja redondita. No necesariamente tiene que ser un triángulo. Esta es otra de las opciones. Y sigo teniendo mi pantaloncito que lo amaba, pero bueno, allá fue quedando chico el pobre. Ahí está. Otra versión, si quieren, tienen otra versión para hacer el chal. Ahora sí, volvemos a los colores. Yo elegí estos colores porque vamos a hacer un mini chal. Vamos a hacer la puntilla de la misma manera que en el triángulo grande. Pero lo quiero hacer más chiquito porque si no, no terminamos más porque va a llevar mucho tiempo. Y me voy a traer acá el mini chalcito. Miren por favor lo que es esto. Es divino. ¿Qué hice aquí? Yo le apliqué recortes y lo despeluché todo. Así todo que es chiquitito, como para que quede vistoso también. Esto era la parte de la costura de una pierna. Y esos mismos pedacitos se los cosí, los sobrepuse y se los desflequé, que me encantó, me pareció súper gracioso. Este está sin forrar. Lo único que hice fue pasarle mi overlock, una costura. No le pasé costura, simplemente le pasé un festón. A este no le pasé costura, solamente la overlock. Y le hice un festoncito, ¿ven? Ahí. Todo alrededor. Y luego del festón viene una hilera de punto bajo, que ahora la voy a terminar. Una vez que hacen esta base, ya comenzamos con las puntillas. Otra de las cosas. Este no tiene cintura como en la del pantalón, entonces yo le hice el festoncito aquí arriba. Si ustedes cortan con la cintura del pantalón, como tengo mi chal original, yo arriba no le hice esta parte de festón y punto bajo, nada. La puntilla solamente va a venir aquí abajo, aquí. Acá arriba nada. ¿Qué hice yo? Le pasé un trenzado con la misma lana, le hice una especie de cinturón, jugando a que es un cinturón, y lo pasé entre las presillas para solo decorativo, a mi chal, al chal original. Pero acá, como esto era una muestra y quería darle una terminación ahí, le pasé un festón por encima y punto bajo. Ahora sí, vamos a ir. Agujita, tengo una 4, puede ser 4,5, puede ser 5. Ustedes van a adaptar al grosor de su lana. 3,5 si la lana está porque yo la uso doble, pero si es un poquito más finita, pueden usar una 3,5 seguramente. Eso por otro lado. Voy a sacar a la grandota esta que era para cortar tela. Me traigo una tijera más chiquita para la lana. Y vamos a
a empezar con la puntilla. Acá simplemente me quedaría terminar de hacer este borde en punto bajo que va a ser la base para la puntilla. Yo elegí este color petróleo y ustedes van a elegir los colores que más les guste. Ustedes saben que el jean se presta para todos los colores. Con el jean no hay color que se resista. Cualquier color va a andar perfecto. Lo bonito es, si quieren combinar colores la puntilla, bueno, combinan colores. Yo voy a continuar con este petróleo, así que no voy a cortar. Me voy a ir hasta aquí, hasta la esquinita. Ahí, con un puntito deslizado. Y uno más voy a hacer. Ahí, hasta esta esquina. Entonces, a partir de ahora, vamos a comenzar a hacer la puntilla. Pero les voy a mostrar algo más. Bueno, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Esta es la muestra que subimos este miércoles. ¿Ven? La puntillita con las rosas. Estas rosas ya las hemos hecho. Yo las hice en otro trabajo. Ustedes pueden hacer exactamente esta misma puntilla y simplemente hay que ir agregando los aumentos que vamos a agregar ahora porque las muestras eran rectangulares. Aquí tengo una y acá tengo el otro color, la otra versión. Pero en el triangulito tenemos que ir haciendo los aumentos, porque si no, no lo podemos terminar así. Pero bueno, esta es un encanto, esta puntilla es divina, que va para un montón de trabajos. Pueden copiar esta misma puntilla para aplicarla aquí. Ahora vamos a hacer una con más hileras. Entonces, esta parte sí va a andar perfecto, pero abajo vamos a agregar algún que otro puntito más. Así copiamos la misma que tengo en el chal. Entonces a estas bellezas las voy a dejar por allí. Por aquí reparto la otra, muy bonita ella, la vamos a dejar por ahí. Y vamos a comenzar con nuestra puntillita. Les voy a mostrar otra cosa. Hoy estoy con un montón de cosas. Miren por favor. Se van a enamorar, así les va a quedar su chal. Este es un tramo de jean que no tiene nada, liso. Por eso les decía, ¿quieren jugar con algún otro tipo de tela? Jueguen. Este es el momento. Bueno, acá tenemos la misma puntilla y estas son las hileras que vamos a agregar. Pero miren cómo les va a quedar este chal fantástico. Este es un mini divino. Ahí está, en miniatura. Por favor, miren lo que es. Divino. Bueno, esto es lo que vamos a hacer acá. Yo había terminado uno que sé que les va a encantar. Listo, no les muestro más. No les muestro más nada, vamos a empezar con la puntilla. Acá en la esquina vamos a empezar con un aumento. Esta hilera la vamos a hacer con medias varetas. Ahí, entonces levanto una cadenita y voy a tejer 2 medias varetas juntas. Ahí. Vamos a empezar de a poquito con el aumento. Y luego vamos a ir tejiendo medias varetas en cada uno de los puntos que nos vamos a encontrar. Esta es un poquito oscura, es un color petróleo hermoso, pero quizás ustedes lo vean mucho más oscuro. Así hasta llegar al pico del triangulito. ¿Ven? Ahí. Este fue nuestro primer aumento. Todo medias varetas hasta llegar aquí, a este piquito. Una vez que llegamos al piquito, todo media vareta, aquí en el piquito vamos a tejer una media vareta, una cadena y una media vareta. Todo el mismo punto. Entonces este es el pequeño aumento que vamos a hacer en el piquito en esta hilera. Continuamos tejiendo todo media vareta. Cuando llegamos al otro extremo, recuerden que hay que tejer 2 medias varetas. Esto es mucho más fácil porque de este lado siempre vamos a repetir todo lo que hicimos de este lado. Eso en todos los chales es lo mismo. Pero bueno, este como es tan gracioso y particular, yo les voy comentando. Recuerden que si no van a usar la parte del pantalón, pueden hacer estos apliques, así también. Va a quedar re canchero, les va a encantar y súper original. Las van a parar por la calle y les van a decir, ay, yo quiero uno de esos, ¿dónde lo compraste? Y ustedes van a decir, lo hicimos en Hablemos.
Lo hicimos en Hablemos de Magia. Yo las mando, ¿vieron? Ustedes van a decir, lo hicimos en el tuto de Sandra, en Hablemos de Magia. Bueno, así, hay que divertirse, pasarla bien, como digo siempre, porque si no, realmente, si yo no me río y no les comento lo que me va pasando en el día, la verdad, me aburriría un montón, no estaría haciendo este trabajo. Yo disfruto mucho compartir con ustedes todos mis trabajos y un poco parte loco que es lo mío, es así, natural. Bueno, me quedo a terminar y me busco otro color para hacer la otra hilera. Bueno, acá, en el extremo, hicimos 2 medias varetas. Esperen que las encuentre porque está tan oscuro. A ver, ahí una, acá está la otra. En la primera vareta, media vareta, que eran, voy a tejer varetas. Acá tengo un color mostaza que le va a andar perfecto a este petróleo. Ahí. Levanto 3 cadenitas. En el mismo punto tejo las 3 varetas. O sea, tejo la primera que se hace de cadenitas o la pueden hacer. Hay otro método para hacer varetas. Si la quieren usar, lo usan. A mí me gusta usar este método de 3 cadenitas y sigo con eso. Pero si ustedes, hay una vareta que se hace con unas vueltitas, la quieren hacer, la hacen, no hay ningún problema. Cuestión que aquí, en este primer punto, vamos a tejer 3 varetas juntas. Ahí. Las 3. Ahí. Este es nuestro aumento. Y ahora, en la segunda media vareta que habíamos tejido todas las dos juntitas, tejemos una media vareta. Y así vamos a continuar tejiendo. Tejemos una vareta. Ay, ¿cómo estoy? En la primera de la vuelta anterior eran 2. En la primera tejemos 3 varetas, Sandra, varetas. En la segunda, una vareta. Y así sucesivamente hasta llegar al piquito de este triángulo que volvemos a hacer un aumento. Pero en estas restantes simplemente tejemos varetas. Esta es una idea. Ustedes quieren cambiar, quieren hacer otro punto, ya lo saben. Los invito a jugar, a que prueben, que ustedes hagan sus propias versiones de la puntilla o del tejido que sea. Eso me encanta, me divierte, pero también me divierte muchísimo compartir cómo vamos haciendo estos trabajitos. Así, miren qué fácil. Así está el piquito. Acá llegué, miren, ahí. ¿Recuerdan? Acá hicimos 2 medias varetas y una cadenita en el medio. Bueno, mi última vareta va en la primer media vareta de la hilera anterior. Ahora, voy a saltar dentro del arquito que hicimos con una cadena y tejo una vareta, una cadena y otra vareta. Todo en ese arquito. Y comienzo con las varetas. Ahí. La primera eran estas 2 de abajo, la segunda y así hasta terminar el otro extremo, que ya lo saben, lo tienen que hacer igual que el otro lado. Tiene que ser igual. La terminación va a ser con 3 varetas en el extremo. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, acá. En esta hilera vamos a hacer una serie de arquitos con punto bajo y cadena. Entonces, voy a comenzar aquí en esta vareta de bien al borde. Tejo un punto bajo. Tejí el punto bajo, vamos a saltar 2 puntitos de base y en el tercero volvemos a pinchar un punto bajo, pero al saltar estos 2 puntitos tejo 3 cadenitas, ahí. O sea que son arquitos de 3 cadenas. Salto estos 2, aquí tejo un punto bajo. 1, 2, 3, aquí salto estos 2, tejo el punto bajo. 1, 2, 3, salto 2, tejo un punto bajo. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Por qué?
todos los chals van a ser diferentes. ¿Por qué van a ser diferentes? Porque todas tejemos de diferente forma. Vamos a tener que ver cuántos puntos tenemos en cada lateral. Algunas tendrán menos, otras tendrán más. Acá yo nunca les doy o trato de no dar exacto los puntos porque son todos trabajos únicos. Son artesanales e únicos. Acá no estamos haciendo algo en serie. Entonces, me gusta que ustedes vayan adaptando los puntos. Si, por ejemplo, yo estoy llegando acá o acá y no llego a contar los dos, me quedaría uno y tengo que hacer el arco antes de llegar a la esquinita, porque la esquinita siempre lo hacemos aparte. Siempre las esquinitas de este chal o de cualquier otro lo hacemos aparte. Si, por ejemplo, caigo acá con el punto bajo, uy, ¿cómo hago? Porque acá no tengo dos. Bueno, pueden tejerlo aquí en el medio, pueden tejer saltando solo un punto. No se hagan drama, disfruten del tejido. Tampoco me van a dejar cinco entre medio, no. Pero cuando son pequeños detalles, ustedes adapten porque el crochet se los permite. Pueden dibujar ahí, hacer. Entonces, van para adelante, no se frenen si le falló un punto, si le fallaron 2 puntos, porque no es un drama, lo podemos adaptar y nos hacemos igual la prenda. Quiero que pierdan ese miedo, porque muchas veces las preguntas son esas. Me sobró un punto, ¿qué hago? Lo destejo todo. ¿No me quieren destejer todo? No. No destejan todo, porque después les va a agarrar rabia, no van a querer hacerlo. Adapten los puntos. No lo quieren adaptar aquí en el extremo, vienen un poquito más atrás, acomodan, ajustan. Si tienen que hacer uno de más, hacen uno de más. Si tienen que tejer aquí en el medio, lo tejen en el medio. Traten de solucionar ese problema porque si no, se van a agarrar de los pelos y después van a decir, Sandra, vos me estás diciendo algo que no va. No. Entonces, me encanta cuando ustedes van decidiendo cómo manejar el tejido y no que el tejido los maneje a ustedes. Ahí está. 3 cadenitas, salto 2. Si tengo que saltar uno porque me faltó, salto uno solo. No me hago drama. Ustedes recuerden que vamos a hacer un montón de hileras con mucho dibujo, mucho firulete. Esta es más o menos la parte superior de la puntilla, ¿no? Acá tiene como muchas cosas, no se hagan drama. Si por ejemplo acá me hubiese faltado uno, lo hacemos ahí, no hay ningún problema, no se va a ver. Ustedes adapten el tejido porque están empezando y por ahí si no lo hacen exactamente, que si falló, no. Lo pueden adaptar. El tejido nos permite hacer esos jueguitos, hacer esos truquitos. No tenemos que destejer todo y volvernos locos, porque si no, no lo vamos a disfrutar. Y la idea es disfrutarlo. Este es el trabajo que tienen que hacer. Se supone que acá, no se me asusten, se supone que acá tiene que terminar el punto bajo. Si no termina acá, termina en el medio, ni un drama. Así me voy a quedar haciendo mis arquitos. Recuerden que todo lo que hacemos acá, después lo tenemos que hacer de este lado. Pero cuando llegue el piquito, les explico cómo hacemos el arquito acá, que es una papa, re fácil. Bueno, acá me pasó lo que les venía comentando. Miren, me quedó este punto y el de la esquinita, acá el del piquito. Entonces, o lo pincho acá y dejo las dos en el medio y hago el arco adentro del arco, o como no me voy a hacer ningún drama, voy a pinchar aquí la vareta, hago el punto bajo y dejo solo una vareta. No me hago problema. Este es el arquito que me está haciendo falta. Tienen que ser pares los arquitos, eso sí. ¿Por qué? Porque cada 2 arquitos menos el de la punta, este no, porque acá vienen los aumentos, bueno, este no lo cuenten. A partir de aquí tienen que ser pares estos arquitos. ¿Por qué? Porque cada 2 arquitos va a venir luego una flor. Entonces, cada 2, ustedes no lo quieren hacer acá que le falte uno, lo pueden hacer en el medio, pinchan en el medio, lo dibujan. Dibujen que no pasa nada, no es un drama y van a tejerse un chal que les va a encantar. Acá, 1,
2, 3 y sobre la otra vareta pincho el punto bajo. En este, como acá me faltó una varetita, no me hago drama, lo voy a repetir de este lado, ¿eh? Todo lo que hice de acá, me voy para allá haciendo lo mismo. 1, 2, 3, tejo sobre uno solo, como termino acá. El del pico es otro, ¿sí? Acá viene una flor sola, pero esto es otra cosita que luego la vamos a ver. Es distinto a los laterales. Por lo general, lo que se hace aquí en el piquito es similar a lo que estamos haciendo, obviamente, pero por lo general viene individual a los laterales, ¿sí? Es porque ustedes me van a decir, Sandra, venimos haciendo pares y acá queda uno solo. Sí, acá va a quedar uno solo. Luego aquí vienen de nuevo los arquitos a pares. Entonces, acá solo repetí una vareta, pero luego volvemos a las dos varetitas de abajo. Eso lo seguimos haciendo hasta llegar al otro extremo. Bueno, eso es lo que les quería explicar para que no se hagan drama, no se arranquen los pelos, no me destejan todo, que no hace falta. Ahí está, me quedo tejiendo hasta el final. Bueno, acá terminé con los arcos y se largó a llover, quizás ustedes escuchen, así que divino, tejemos acá con lluviecita, que es siempre lindo escuchar llover. Miren, ¿qué les quiero comentar? Yo les dije adapten, sí, adapten, pero recuerden que si acá tengo, por ejemplo, 16 arcos de este lado, tengo que tener 16 arcos. Si acá tengo 14, de este lado tengo que tener 14. Si no, el chal me va a quedar ahí, sí, estamos al horno. El del extremo es aparte. Bueno, aclaración para los principiantes sobre todo. Porque los principiantes también lo pueden hacer, no es un trabajo difícil. Anímense a hacer cosas un poquito más, que lleven más hileras o que tengan alguna vueltita. Esta puntilla es hermosa, la pueden hacer. Siguiendo los pasos, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, arrancamos acá. En el punto bajo, aquí, sobre el punto bajo voy a trabajar 3 varetas. Sobre el punto bajo. Este es el aumento que yo tengo que hacer para que este chal continúe ese pico, porque yo tengo que extender. Entonces siempre acá en este extremo y en el otro tenemos que aumentar. No es como la puntilla, que esto es recto. Acá no tenemos ningún drama. Entonces la puntilla esta la vamos a empezar a copiar desde la rosa para arriba, o las hojitas hasta por ahí. Vamos a hacer lo mismo aquí. Pero como esto es un trabajo recto, acá tiene otra formita tejida. Esta está tejida ya con múltiplos bien definidos. Bueno, ustedes entren al video, la van a ver, les va a encantar, lo van a hacer también. Acá hacemos modificaciones porque estamos haciendo un triángulo y lleva aumentos. Entonces, aquí tejo las 3 varetas de aumento de esta esquina. Ahí. Y ahora sobre este arco voy a tejer otras 3 varetas. Una vez que tengo estos dos grupitos, aquí las 3 juntas y acá el pancito solo, ahora voy a volver a hacer estos pancitos. En cada arco voy a hacer pancitos, pero entre estos dos y estos dos que vienen, acá voy a hacer un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomo la hebra y en este arco vuelvo a tejer ese pancito de 3 varetas. Ahí tejo uno, salto al lado, no hago cadena de separación y tejo otro. ¿Ven por qué yo les decía tenía que ser par menos el de la esquina? O sea, menos este. Este venía aparte. Pero a partir de este que es de la esquinita, venían todos pares. Entonces, acá van a ir los dos juntitos. Acá hay una separación con un arco. Acá vuelvo a hacer una separación con un arco de 3 cadenas. Y otra vez tejo el primer pancito con 3 varetas.
salto al lado y tejo otra vez un pancito con 3 varetas. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy haciendo grupitos de a 2, ¿ven? 2, 2 aquí, 2 aquí, y aquí en el medio es donde van a venir las hojitas y luego cada una de las flores, ¿eh? Este es el arco que me va a separar ese espacio. Entonces ya hice las 2 juntitas, ahora sí separo con 3 cadenas. Y otra vez 2 pancitos juntos. Juntos, que no los voy a separar con una cadena. Juntos no están porque están uno en cada arco de abajo. Ahí. Si ustedes no quieren hacer esta especie de calado, estas hileritas que vienen acá, sí tienen que hacer los aumentos. Aquí siempre van a ir aumentando. Si ustedes tienen una duda, 3 varetas. 3 varetas, manden vareta o manden arquito, porque es lo que nos va a permitir que esto se vaya aumentando el pico y vaya acompañando la parte recta de cada uno de los chales triangulares, que son todo un tema tejerlos. Si ustedes no quieren hacer todo este trabajito así de calado, directamente comienzan a hacer este dibujo. Lo pueden hacer también. Sí van a tener que tener en cuenta el múltiplo que les menciono aquí en esta puntilla, en este tutorial. Pero luego el resto es igual. Nosotros aquí estamos haciendo otro calado porque me gustaba mucho que la puntilla sea un poquito más ancha, porque yo le voy a traer por acá de nuevo como para mostrarles. Miren que es mucho más ancha que esta solita, ¿eh? Esta solita llega la rosa y estos 2 arquitos. Hasta ahí estamos. Entonces yo quería una puntilla un poco más ancha y también darle el aumento que se necesita. Esa es la única variación que tenemos con respecto a estas hileras. Pero esta puntilla es fantástica, la pueden hacer recta o la pueden hacer con un trabajo como este. Bueno, así me quedo tejiendo hasta llegar al piquito y ya les muestro cómo seguimos. Miren amigos, a ver, ahí. Terminé justo con 2 y me queda el del medio. Luego aquí tengo que empezar con 2 como está esto. Todo lo que hice de este trabajo, de este lado, lo tengo que hacer de este otro lado. ¿Ven? Ahí, en cada uno de estos arquitos, ¿ven? Cada 2 pancitos hacemos un arquito. Bueno, acá al medio. Venimos al medio, que lo vamos a hacer diferente, pero nada difícil. Acá no voy a hacer arquitos. Voy a tomar hebra y directamente trabajo en este arco, el del medio. Y aquí voy a hacer el pancito, las 3 cadenas y el otro pancito en el mismo espacio, ahí. Porque aquí también tenemos que hacer aumento para que esto crezca en pico también, ¿eh? Ahí. Acá solamente no he hecho arco, ¿ven? Como acá. Y repito, el mismo movimiento de este otro lado. Ahí. Acá me tocaría el otro. Ven que voy a estirar un poquito la hebra. Recuerden que la hebra siempre tiene que estar floja. No la dejen tensa porque si no el tejido sale tenso. Ahí. Estoy repitiendo lo mismo que hice de este lado. Ahora sí me toca el arco. 1, 2, 3. Y continúo con los pancitos. Así hasta llegar al otro extremo, que obviamente lo van a terminar como en el inicio. Me quedo tejiendo. Tengo listos los pancitos. Vamos a hacer las hojas, que es bastante similar a esta. No es esta, pero es bastante similar. Sí, la hojita. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? La cantidad de puntitos bajos que van en el medio. Uno. Uno va a cambiar nada más. ¿Por qué? Porque acá tenemos pares. En la puntilla hicimos impar. Pero ya lo van a notar. Bueno, acá. Empiezo con el verde. En la primer vareta. Ahí. Voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo. Este va a ser el aumento para este extremo. Ahí.
Y acá voy a tejer 1, me voy al lado, empiezo a moverme. 2. Y ahora, a ver, 1, 2, 3. Voy a hacer uno más aquí. 3. O sea que en total tengo 5 en el orillo. Adentro va a ser distinto. En este orillo hice 2 juntitos y 3 puntos bajos, dejando libre esta última vareta. Solo en este extremo y en el otro extremo lo vamos a tejer igual. Ahora, vamos a empezar a hacer las hojitas. Vamos a tejer varetas dobles para hacer las hojitas. Entonces tomo una lazada, dos lazaditas. Voy a pasar por encima de este arco y me vengo aquí, donde está el punto bajo. Ahí voy a sostener mis hojitas. Entonces, pincho el punto bajo, cierro 1, 2 y dejo la última en la aguja ahí enganchada. Vuelvo a cargar 2 lazadas. Aquí en el punto bajo, tejo 1, 2, en 2 movimientos, me falta el tercero, ahí. Y una vez más, 2 lazadas, voy al punto bajo y tejo ahí las 2 vueltitas. Tengo 3 varetas dobles sin terminar, están ahí en la aguja. Ahora sí voy a tomar una lazada, cierro todo junto, ajusto con una cadenita, hice una de las hojas. 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3. Vuelvo a repetir este movimiento, la misma hojita y la vamos a pinchar en el mismo lugar. Entonces, 2 lazaditas, voy a este espacio, tejo una y la mantengo aquí en la aguja, no la cierro del todo. Otra vez, ahí y otra vez. Ahí, con 3 varetas dobles está listo para una hojita, queda perfecto. Tomo una lazada, cierro, ajusto con una cadenita y ya terminé el primer grupito de hojas. Por la parte de atrás me va a quedar esta cadenita que la vamos a reservar. Bueno, ahora voy a saltar estos 2 puntos y voy a tejer 2 puntos bajos aquí. En este grupito primero, en este pancito, tejo 1, salto al pancito de al lado y tejo otro. Ahí. Vuelvo a saltar estas 2 para empezar a hacer las hojitas y estas 2. Vieron que yo les decía, aquí adentro es distinto a lo que trabajamos en los orillos. Bueno, acá ya tengo el espacio para la primer flor. Miren qué bonitas que quedan esas hojas, divinas. Estoy repitiendo estas mismas hojas, porque también se hacen de otra manera. Pero bueno, elegí hacer la misma hojita con doble vareta como hicimos en la guarda, que bueno, hasta ahora le fuimos cambiando algunas cositas. Le vamos agregando. Bueno, va de nuevo. Doble lazada, salto 2 varetas, voy al punto bajo, paso para atrás el arquito, no lo voy a trabajar todavía, y volvemos a hacer esas hojitas con 3 varetas dobles, pero no las terminamos de cerrar. Las vamos a cerrar todas juntitas. Cadenita de ajuste, 3 cadenas al aire y se viene la segunda hojita. Este es el trabajo que vamos a hacer. Todo a lo largo de este lateral hasta llegar al piquito. Ahí, ahí. Ajusto, cierro, ajusto, salto 2 y tejo un punto bajo. 1 y 2. Entonces, ahí. Vamos a apoyar para que puedan ver. Miren dónde van los 2 puntitos bajos, en estos 2 pancitos que no habíamos hecho esta separación. ¿Ven? Ahí. Entonces así vamos a ir separando el espacio para cada una de las rosas. ¿Ven qué bonito que queda? Así hasta llegar a este que sería el último. Bueno, me queda sin hojitas. Bueno, acá llegué a la última hojita
¿Qué diferencia va a haber con todo este grupo que hemos hecho aquí en la esquina? En la esquina vamos a sujetar, en vez de sujetar con 2 puntos bajos, vamos a sujetar con 3 puntos bajos, pero miren cómo vamos a hacer. Voy a saltar directamente el pancito este que está seguido a las hojas. En vez de saltar estas 2 varetas como veníamos saltando, directamente saltamos las 3, o sea, saltamos todo el pancito. Y en el próximo tejo ahí los 3 puntitos bajos que les mencioné, 2 y 3. Que aquí veníamos sosteniendo 2, ¿ven? 2, 2. Pero como aquí en la esquina nosotros tenemos que formar también una hojita porque va a ir una rosa. Entonces tenemos que darle la vuelta de rosca para que nos quede este dibujo perfecto y que quede en armonía con el resto de las rosas. Entonces, como es esquina, por lo general las esquinas, estos triángulos, cambia algo en estos chales más porque acá estamos haciendo diseños nuevos, vamos agregando cosas, entonces, bueno, uno lo va a ir adaptando. Ahí vamos con la hojita. Con la hoja va a pasar lo mismo. Voy a tomar las hojas, las voy a hacer igual. Pero ¿qué va a suceder aquí? Miren. Acá yo no tengo el punto bajo, como hicimos aquí, que lo sosteníamos con el puntito bajo. Acá directamente vamos a abrir un poquito ahí los pancitos y vamos a trabajar sobre el arco que sostenían estos puntos bajos. Ahí vamos a hacer las 2 hojitas. Entonces, este lo seguimos dejando por detrás para luego. Tomo las 2 lazadas, voy a pasar por debajo del arquito que habíamos hecho aquí. Y ahí es donde yo voy a sostener esas 2 hojitas. Porque en esta esquina no tengo el punto bajo. Ahí. Cierro. Igual como la veníamos haciendo, Ajusto con una cadenita, 3 cadenas al aire y otra vez en el mismo arco tejo ahí la segunda hojita. Ahí vamos. Ajusto, cadenita para ajustar ahí y así nos tiene que quedar. Acá tenemos el arco que va por detrás, ¿ven? Ahí. Así nos tiene que quedar. Miren qué bonito. Vamos a repetir este movimiento. Ahí. Entonces, voy a tejer los 3 puntos bajos. Salto este pancito completo. Tejo estos 3 puntos bajos del segundo pancito. Y salto estos 3. Solo aquí porque estamos en la esquina. Estamos en el triangulito, en el pico. Entonces, vuelvo a hacer la hojita. Estoy repitiendo este movimiento. Ahora me tocaría hacer como hicimos esta. Vuelvo al punto bajo porque aquí sí lo tengo. Entonces hago el grupito de 2 hojas. Haciendo ya estas que hemos formado aquí en la esquina, el resto es como lo veníamos haciendo al principio. Lo vamos a repetir. Ajusto, 3 cadenas y viene la segunda hoja. Y ya les vuelvo a recordar cómo hacíamos hasta llegar a ese pico que cambia, varía apenas un poco. Acá justo, recuerden, salto estas 2 y aquí tejo 2 puntos bajos. Esto es lo que veníamos haciendo en el otro lateral. Y se reinicia la hoja. Entonces me voy a detener un poquito y quiero mostrarles que no es mucha la diferencia que hemos hecho. Simplemente hicimos un puntito más, saltamos alguno de los pancitos y así nos tiene que quedar. Ven que queda con armonía. Nuestro pico queda perfecto. Esto está listo para recibir las flores, ¿sí? Bueno, miren qué bonito. ¿Ven? Qué bonito que queda. Así me voy a quedar a terminar este lado, que obviamente lo voy a hacer exactamente igual que hice este. Recuerden que acá cambiaba un poquito también. Bueno, me quedo terminar hojitas. Bueno amigos, arrancan las rosas.
qué divinas que son. Miren, acá tenemos el otro color, porque ahora lo vamos a hacer con rojo. Pero acá tienen otro color de la muestra de la puntilla. Acá, arrancamos, otra vez lo voy a hacer con rojo porque me encanta y con el jean queda divino. Acá en el punto bajo, ahí, voy a tejer un punto bajo. No voy a hacer ningún aumento ahí, simplemente tejo el puntito bajo y continúo. Tejo todos estos puntitos bajos que tengo, los voy a seguir tejiendo. Ahí y ahí. En total son 5. Ahí. Tengo los 5. Ahora voy a saltar dentro del arco. Vamos a trabajar sobre este arco de las hojas. Vamos a trabajar acá, en este arco. Luego vamos a trabajar en el de atrás. Pero ahí arrancamos, miren. El que vio la puntilla ya sabe cómo hacer esta florcita, pero el que no vio la puntilla le vamos a mostrar aquí. Bueno, 1, 2, 3 puntos bajos, todo dentro del arco verde. Media vareta. 1, 2, 3 medias varetas y va subiendo, ¿ven? Ahora varetas. 3 varetas, 1, 2 y 3, todo dentro del mismo arquito, ahí, ¿ven? Tiene esta formita. Ahora voy a girar el trabajo, el tejido, lo giro, ahí, y tengo que volver así, porque voy a hacer como un rulito, miren. Este tejido que está aquí, yo lo tengo que girar para encontrarme este último punto de vareta con el primer punto bajo. Ahí. Tengo que girarlo y tejer un punto bajo para sostener. Entonces, tengo 3 puntos bajos, 3 medias varetas, 3 varetas. Giro el trabajo. Puedo girarlo así o lo ponemos pata para arriba, como digo siempre, ahí. Y lo hacemos girar ahí para sostener. ¿Dónde lo voy a sostener? En el puntito, en el primer punto bajo, ahí. Ahí tejo un punto bajo, estiro y se los voy a mostrar. Me queda como un pimpollito, ahí, ¿ven? Un rulito, precioso. Lo hacemos girar y sostenemos en el primer punto bajo que entra en el arco, hacemos un punto bajo. Ahora, me voy a ir a trabajar al arco de atrás. Porque acá no termina la cosa. Acá viene así la parte más, vendría a ser una segunda hilera de pétalos, digamos, de la rosa. Bueno, me llevo la hebra hacia atrás, porque este rulito ya está. Voy a ir en búsqueda de mi arco acá, que lo habíamos dejado olvidado. Bueno, este arquito, y vamos a tejer así. Entro al arco, tejo un punto bajo. Otro punto bajo, son 2, 3 medias varetas, 3 medias varetas. Estoy en la duda si eran 2 o 3. Yo le mando 3 porque me gusta, no le haría ninguna diferencia. Ahí va, en realidad sí queda más linda, queda como más pomposa. Y acá venían 5 varetas. Esta puntilla la hice ya tantas veces que seguro que le he cambiado la versión más de una vez a la pobre. Ahí van 2, 3, todo en el arco celeste, en este que tengo atrás. 4, a ver si vamos bien. Que Sandra charla, hay veces se me enojan, que habla mucho. Pero bueno, ya es así mi personalidad. Acá, 5 varetas. 3 medias varetas, 2 puntos bajos. Nos va a quedar esta rosita así abierta. El pimpollito ya está cerrado, pero tengo que unir esta segunda hilera de pétalos al pimpollito. Entonces vamos a hacer así. Ahí. Ahora vamos a unir. Terminamos las 5 varetas. Vamos a unir con un punto bajo los 2 arcos. El de las hojitas y este que hicimos aquí atrás. ¿Ven? Así, miren, vengo con mi aguja
paso por debajo del arquito verde de las hojitas y por el arquito celeste. Sujeto todo con un punto bajo. Entonces así termina de cerrarse la rosita. ¿Ven? Miren. No, si no es un amor, un amor, un amor esta rosa. Ahora, me voy a venir aquí, que tengo, en este caso, tengo 2 puntos bajos. En la puntilla que hicimos, como la base era distinta, teníamos 3. Pero bueno, yo les muestro las dos formas. Va igual. Acá voy a tejer 1, 2, ahí me quedó la rosita y comienzo de nuevo con la rosa. Voy a saltar dentro de este arco y tejemos. Recuerden que aquí eran 3, 3 y 3. 3 puntos bajos, 3 medias varetas y 3 varetas. Una, esperen que voy a soltar hebra. 1, 2 con esta y 3. Ahí, esta es la primera parte. Acá lo doblo para girar o giran todo el tejido, como se sientan cómodos. Ustedes le tienen que hacer una toma. Le hacen una toma al tejido. Tienen que lograr llegar aquí al primer punto bajo. Ahí, aquí, en este. Entonces, giran el trabajo, giran ahí para que se forme ese rulito y tejen un punto bajo acá para sostener ese rulito que estamos haciendo, el pimpollito de la rosa, el centro de la rosa. Traigo la lazadita y cierro. Esperen que lo voy a hacer de nuevo porque se me fue se me fue una de las hebritas. Ahí voy, ahí voy. Ahí. Cierro. Lo estiro un poquito para que lo pueda mover. Bueno, ahí. Paso mi hebrita para allá. Lo doblo con la mano o voy girando el tejido, como ustedes se sientan más cómodos. Y acá tejemos un punto bajo. Ahí. Entonces nos queda ese rulito. Vamos a ir en búsqueda del arquito de atrás. Yo lo vuelvo a repetir porque si no ustedes tienen que ir de nuevo para atrás con el video. Y aparte me gusta repetirlo para que quede bien claro, que lo puedan hacer, que lo logren. Y luego me muestran todas sus fotos maravillosas. Acá empiezo con 1, 2 puntos bajos. Ahí. ¿Ven? Entonces tengo el rulito del pimpollito y ahora empiezo atrás. Recién hice 2 puntos bajos y 3 medias varetas. Bueno, voy a seguir haciendo lo mismo. Porque por ahí de un video a otro a veces le cambio algún punto. Soy así. 3. Y acá venían 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estiro. Miren cómo queda. Ven que está todo abierto. Bueno, ahora vamos a unir este arco con el de atrás y lo unimos con un punto bajo. Desde aquí arriba de las varetas me voy con la aguja, paso los 2 arcos, traigo hebra y cierro el punto bajo. O sea que cerré la formita de la rosita. ¿Ven? Así. Miren esto, miren esto. Si se quieren hacer un puño. No, es lo más. Terminan ahí con las rositas. Se hacen un puño divino que va a quedar súper, súper original. Bueno, eso es todo hasta llegar al pico. Así me voy a quedar tejiendo porque esto ya se los mostré. Ahí los dos puntitos bajos. Y así vamos a ir dándole formita a estas rositas. Miren qué belleza. Me quedo tejiendo. Miren amigos, acá llegué el de la esquina, ¿ven? Acá veníamos pinchando 2 puntitos bajos. En esta esquinita y aquí vamos a pinchar 3, ¿ven? 3 puntitos bajos. La rosa en esta punta del chal la vamos a hacer exactamente igual que la que veníamos haciendo aquí. 3 puntos bajos, 3 medias varetas y 3 varetas para hacer el primer rulo, o sea, como
como el centro de la flor o pimpollito, no sé. Es el centro de la flor. Acá voy por mi tercer vareta. La rosa es la misma, acá no cambia. Bien. Giramos. Ve que voy a pasar el hilito para este lado y aflojar porque me quedó tenso. No me gusta usar el tenso el hilo porque si no se nos aprieta todo el tejido y no queda bien. Acá, ahí, tejo el puntito bajo y ahora ahí tengo el rulito, voy a ir a buscar el de atrás. En el de atrás, recordamos, eran 2 puntos bajos, 3 medias varetas y 5 varetas. Ahí. Ahora paso los 2 arcos y cierro con un punto bajo y unificamos. Ahí voy a soltar un poquito la hebra. Entonces esta rosita nos va a quedar ahí bien centrada. Recuerden, aquí y aquí van 3 puntitos, solo en esta esquina. ¿Ven? Que cambia como en los extremos, pero cambia apenas, unos puntitos de diferencia, nada más. Ahí. 1, 2 y 3. Eso es todo. Ahora vamos a comenzar igual que este otro lado. ¿Ven? Entonces nos queda bien centrada ahí esa rosita. Miren qué belleza. Luego le vamos a hacer el marco de los abanicos, pero así ya solito queda precioso. Me queda terminar las rosas. Bueno, ahora empezamos a hacer el marco para estas flores. Si no, quedan ahí como muy sueltitas para un chal, para esta puntilla. No, le vamos a hacer algo más porque estamos haciendo un trabajo increíble. La verdad está quedando divino. Me encanta. Qué lindo trabajo estamos haciendo acá. Vamos a ir tejiendo. Teníamos estos 5 puntitos. Los vamos a seguir respetando. Ahí y ahí. Yo tengo este verde que es precioso porque es un verde distinto. Es como alimonado, digamos. Está entre, no es verde bebé, es un verde precioso, no sé, distinto de esta marca que uso siempre. Me encantó. Bueno, miren, 5, acá sigo haciendo 5, no me hizo falta ir aumentando, ahí, vamos bien. Voy a hacer una cadenita al aire y voy a pinchar donde pinchamos las hojitas, en este puntito que está aquí, ahí. Voy a hacer una V con 2 varetas y una cadena, una V corta, digamos. Entonces, cadenita al aire, tomo la lazada, voy por detrás, busco el centro donde estaban las hojitas, ahí me voy a encontrar con este puntito bajo donde pinchamos las hojitas. Bueno, ahí mismo voy a hacer esta especie de V con 2 varetas y una cadena en el medio. Va a estar todo ajustadito porque recuerden que es un punto bajo el que tenemos de base, pero lo podemos hacer. Ahí, vareta, cadena y otra vez una vareta. Ahí. Compartimos ese espacio para todo, para las hojitas y para esta especie de V. Una vez que hice ahí esta especie de V, otra vez tejo una cadenita al aire. Regreso aquí. A estos 2 puntitos, bueno, acá voy a tejer un punto bajo, una cadena al aire y en el otro punto de al lado vuelvo a tejer un punto bajo. Esto es la base como para luego empezar a tejer los abanicos. Si lo miramos de atrás, ahí les voy a sacar un poquito las hebras que están enredadas. Vamos a ver los 5 puntos bajos, cadena, esta especie de V, cadena y estos 2 con un arquito de una cadena. Este es el trabajo que vamos a hacer hasta llegar al pico. Cuando llegamos al pico, ustedes saben que esto se modifica apenas un poquito para poder hacer ese pico que tanto queremos. Bueno, pero esto lo vamos a repetir por detrás de las rositas a todas de la misma manera.
cadena al aire, voy por detrás, busco el centro de las dos hojitas, ahí donde teníamos ese puntito bajo, ahí, y tejo las dos varetas, la vareta, cadena de vareta. Cadena al aire y otra vez, aquí, me vengo aquí, punto bajo, cadena al aire y punto bajo. Bueno, fácil. Esta viene, ya relajamos porque con tanta vuelta de la rosa, pero miren qué belleza cómo va tomando forma esto, muy bonita la puntilla. Sigo tejiendo. Bueno, acá amigos, miren. Llegamos al pico y recuerdan que acá teníamos 3 puntitos. Bueno, vamos a hacer lo mismo porque acá como tenemos que hacer el arquito con una cadena, no va a modificar en nada ahí. Hacemos el punto bajo, cadena al aire, saltamos este segundo punto y aquí hacemos el otro punto bajo. O sea que vamos a repetir el mismo movimiento que hemos hecho aquí con 2 puntos bajos nada más. Porque, ¿cuál es la idea? Este arquito es donde va a venir un abanico, por eso tiene que estar. Y acá, en la punta, en el piquito del chal, vamos a hacer así. Cadenita, hacemos esta especie de V, con la diferencia que a esta le vamos a tejer 2 cadenas entre vareta y vareta. Vieron que en la otra hacíamos una cadena. Acá vamos a tejer 2 cadenitas. 1 y 2 y volvemos a hacer la vareta. La pinchamos igual entre medio de las hojitas, eso no cambia. Ahí le damos un pequeño aumento. Cadena al aire y regresamos a este otro grupito que eran 3. ¿Recuerdan que aquí eran 3? Bueno, punto bajo, cadena al aire, salto este y tejo ahí el punto bajo. Eso es todo, aquí en la esquinita. Ahora volvemos a repetir este lateral igual que el otro, una hilachita de la tela. Así otra vez, cadena, las 2 varetas separadas con una cadenita. Bueno, esto lo repetimos de la misma manera que el otro lado. Me quedo tejiendo. Ya terminé separando todas estas especies de V y estos puntitos bajos. Voy a seguir con este mismo color porque me encantó. Así que esta primera hilera de abanicos que vienen ahora, la voy a continuar con el mismo color. Pero no vine de regreso. Corté la hebra cuando terminé el chal entero, la puntilla, y comienzo otra vez de este lado. Entonces, ustedes si quieren ir combinando otros colores, obviamente combinan otros colores. A mí porque me encantó esto. Me estoy imaginando un suéter todo tejido con este verde limón, no sé. Es un verde divino. Un punto bajo. Voy a saltar este. Tomo la lazada y aquí en el tercero voy a empezar a hacer el primer abanico. Este recuerden que estoy en el orillo. Va a ser diferente posición de los que van a venir entre medio de las rosas. Entonces tejo así. 1, 2, 3, va a ser de 5 varetas, 4 y 5. Ahí. Este abanico va a ser de 5 varetas. Ahora, voy a saltar, miren hasta dónde voy a saltar. Voy a saltar hasta la primer vareta de la B. O sea que salto estos dos y en la primer vareta de la B voy a tejer un punto bajo. Ahí. Así me tiene que quedar. Acá voy a tejer una cadenita y pincho en la próxima vareta. Ahí un punto bajo. Ahí me va a quedar otro arquito pequeño, pero esto ya va a pertenecer para la próxima hilera. Otra vez voy a saltar aquí adentro para hacer un abanico. Y miren, de acá, de esta vareta, voy a saltar dentro del arquito que habíamos preparado con una cadenita. ¿Se acuerdan que hicimos punto bajo, cadena, punto bajo? Bueno, dentro de ese arquito tejo las 5 varetas. 1, 2, 3, 4
y 5. Ahí. Ahí ven. Y nuevamente saltamos a la vareta que está por detrás, en esta especie de V que habíamos preparado. Punto bajo, cadena, punto bajo en la próxima vareta. Así es como nos vamos a ir manejando, vamos a ir formando estos abanicos que son la pared de detrás de las rositas. Miren lo que es divino este color y aparte con el rojo queda increíble. Otra vez salto directamente al arquito y hago los abanicos. Así me voy a quedar tejiendo hasta llegar allá al piquito y ahí les muestro cómo seguimos. Llegamos al pico. Este es el piquito. Entonces, ahora acá, este abanico lo vamos a sostener. Miren que aquí está esta especie de V. El abanico lo sostengo acá. En esta cadenita que habíamos hecho, ahí lo bajo. Ahí. Dentro de la V voy a tejer las 5 varetas. Muchas veces este abanico central se teje con más puntos o se teje con el doble de puntos, muchas veces, porque es según el diseño, ¿no? Cuando hacemos abanicos. Pero en esta ocasión estas 5 van a andar perfecto y acá vamos a bajarlo también en el mismo espacio, ahí, entre la vareta y el punto bajo, que habíamos hecho una cadenita ahí. Porque es el central, nada más que por eso, ¿ven? Cambia ahí. Y acá volvemos a tejer el abanico como lo veníamos haciendo. Ahí van las 5 varetas. Pero bueno, es un diseño precioso que les puede servir para muchos trabajos. Miren, una puntilla realmente hermosa. Y otra vez continúo como veníamos haciendo el otro lateral. Así que me quedo tejiendo. Hermosa, hermosa. Bueno, acá vengo con un lila. Ahora vamos a hacer otro abanico, que va a venir aquí entre medio. Pero el de aquí, el del extremo, viene con aumento. Entonces, en este puntito bajo de inicio, voy a tejer ahí mi primer vareta. Y dentro del mismo punto voy a tejer 3 varetas más. En total vamos a tener 4. Ahí 3 y 4. Aquí ya tengo medio abanico. Luego va a venir acá, va a venir uno entero, ahí en ese arquito. Y acá podemos sujetar desde acá arriba con un punto bajo y empezamos a hacer el otro abanico. O podemos hacer que este abanico quede un poquito hacia adelante tejiendo el punto bajo en relieve. Entonces voy por detrás a la vareta central, ahí traigo la lazada y tejo el punto bajo. Entonces este abanico va a quedar apenas inclinado hacia adelante y la verdad que queda precioso, pero de las dos maneras lo pueden hacer. Ahora voy a saltar directamente aquí en este arquito que habíamos preparado y dejemos 7 varetas. Este arco, este abanico es un poquito más grande. El de abajo lo hicimos con 5. Este lo vamos a hacer con 7. Tengo 3, 5, 6 y 7. Ahí, ¿ven que es más grande? Y el del orillo lo vamos a hacer con 4, porque se supone que esto es la mitad de un abanico, ¿sí? Cuando llego aquí, abrazo la varetita por detrás y tejo el punto bajo. Entonces consigo hacer este pequeño relieve que la verdad queda muy bonito. Y otra vez vuelvo a tejer las 7 varetas. Eso es todo, así hasta llegar al piquito. Miren qué bonito que queda. Buena combinación. Llegamos al pico. Para variar distinto. Bueno, acá tomé el punto bajo en relieve. El abanico lo voy a hacer en este punto bajo. Vieron que aquí lo veníamos haciendo en estas especies en estos arquitos que habíamos hecho.
Bueno, en esta ocasión lo vamos a hacer en el puntito bajo donde bajó el abanico de la hilera anterior. Ahí voy a tomar las 7 varetas. En esta hilera no va a quedar un arco bien en el pico. Acá en esta hilera no, pero en la próxima sí. Entonces ahí vamos. Tengo 3, 4, 5, 6, todas pinchaditas en ese punto bajo y 7. En estas 5 voy a repetir lo mismo. Sujeto la del medio en relieve, tejo el punto bajo. ¿Ven? Entonces acá estoy bien en el centro, en el piquito. Este va a tener un abanico de este lado y va a tener de este lado. Acá no va a llevar, llevó en la hilera anterior, porque es como que se van intercalando. Y acá igual, de la misma manera, en el puntito bajo voy a sujetar las 7 varetas. Una vez que termino con estos de aquí del pico del chal, ya los laterales los empiezo, el otro lateral lo empiezo a hacer igual que el primero, obviamente. Ahí tengo 5, 6 y 7. Bueno, quería mostrarles la pequeña diferencia cuando llegamos a la cúspide de este chal. Acá otra vez comenzamos de nuevo en los arcos, ¿ven? Esto no cambia, lo vamos a repetir. Bueno, ahora me voy a quedar a terminar, pero les quería mostrar, lo voy a apoyar sobre la mesa. ¡Ay, cuánto relieve! ¡Qué belleza! ¿Ven cómo les tienen que quedar? Les van a quedar uno a cada lado, porque en la próxima hilera viene acá un abanico haciendo pico, ¿sí? Pero bueno, me quedo tejiendo esta parte. ¿Qué tul? ¿Qué les parece? Miren qué bonito cómo va quedando esto. Que van a tener una puntilla original, que no quepa la menor duda. Sea jean, sea tela, sea tejido, lo que ustedes quieran. Con esta puntilla van a dejar a todo el mundo con la boquita abierta, porque es realmente hermosa. Más la tejo, más me gusta. Miren que ya vengo haciendo muestras, los chalcitos esos pequeños. Bueno, muy linda. Me encanta. Acá, punto bajo. Punto bajo. Y ahora vamos a saltar entre medio de los abanicos con un jazmín. Miren cómo lo vamos a hacer. Que es como si fuese un abanico, pero va a tener la forma de la flor de un jazmín. Entonces, vamos a hacer el jazmincito con grupitos de varetas y las cerramos juntas. Tomo la lazada, voy a ir al punto bajo que hemos hecho en relieve, ahí, y tejo. Una, no la cierro, la mantengo en la aguja. 2 y 3. Las mantengo a las 3 en la aguja, cierro, ajusto y tejo. 1, 2, 3 cadenitas. Vuelvo a repetir este punto en el mismo espacio, aquí. Otra vez. 1, es como una almendrita. ¿Vieron el punto que muchas veces lo hacemos? 3. Tengo las 3 varetas, cierro, ajusto y otra vez 1, 2, 3 cadenitas. Y me quedaría hacer uno más. Entonces formamos ese jazmincito tan bonito. Qué lindo es el punto de jazmín, el otro, el que tiene 5 pétalos. También es muy bonito, que seguramente que algo más vamos a hacer. Ya hicimos una muestra una vez. Bueno, ahí tengo las 3. Cierro, ajusto y me voy a ir otra vez a tomar la vareta del medio. ¿Se acuerdan que hicimos 7? Otra vez vuelvo a hacer ese relieve. Ahí. ¿Ven? Entonces, esto en vez de ser un abanico, es un jazmincito. Y vamos haciendo lo mismo. Vamos repitiendo. Acá. Vuelvo al punto este y tejo otra vez esta flor de jazmincito. Así me quedo tejiendo. Miren qué hermoso, amigos. Bueno, acá no les mostré porque yo anteriormente les dije que iba a calzar uno en el medio, ¿ven? En el piquito entra justo un jazmincito. No, esto es un sueño divino, divino. Última hilera. Si ustedes lo quieren terminar acá, termina acá, miren, se los voy a dar vuelta porque esto es espectacular. Miren qué belleza como queda esta puntilla. Bueno, pero una vueltita más y terminamos con esta maravilla.
Acá tengo el verde petróleo o azul petróleo, como lo conozcan, que es el que yo inicié, el tejido que queda muy bonito. Bueno, con este mismo lo voy a terminar. Ahora vamos a hacer un abanico, pero este abanico tiene picot. Entonces, y la particularidad va a ser que lo vamos a hacer con vareta doble, porque es el final. Y la verdad que queda bonito. Acá en este punto bajo voy a levantar 4 cadenas para una vareta doble. Aquí en estas 4 cadenas levanto 3 cadenitas más que va a ser mi picot. Voy hacia abajo y cierro con un puntito bajo. Ahí. Hice el primer picot. Doble lazada, porque voy a hacer vareta doble. En el mismo espacio tejo la vareta doble, 3 cadenitas, voy a la base de la vareta y cierro ahí. Hice mi segundo picot. Va de nuevo. Vareta doble. Ahí. Otra vez un picot. Recuerden que en el extremo vamos a tejer. Ahí tengo 3. Una. Cierro el picot y tejo una vareta doble más. Ahí. Hasta ahí, esto sería medio abanico, en este extremo. Pincho aquí en la punta del jazmincito con un punto bajo. Ahí. Y ahora acá me corresponde hacer un abanico entero. Entonces lo vamos a hacer con 5 varetas dobles, pero tenemos que hacer picot. Entonces, doble lazada, voy al punto bajo, tejo mi primer vareta doble. 3 cadenitas en la base de la vareta doble, ahí tejo el punto bajo para hacer picot. Doble vareta o doble lazada, 3 cadenitas, así. Y miren qué bonito ya este punto, este abanico queda más aireado, pero con el picot termina bien en puntillita. Ahí me quedaría un picot más, vareta doble, 3 cadenitas, picot y termino con una vareta doble simple. Ahí voy aquí al extremo del jazmincito, aquí en este, y tejo el punto bajo. Bueno, acá me voy a detener un poquito y les muestro. Ahí, no, se los voy a mostrar al revés, así como se los venía mostrando. Miren, en el extremo, en este y en el otro, vamos a hacer solamente 4 varetas dobles y van 3 picos. Recuerden que siempre vamos a terminar con una vareta sin nada, para que quede parejo. Punto bajo en el extremo del jazmincito y comenzamos con la vareta picot, vareta picot, vareta picot. Son 4 picot y 5 varetas dobles. ¿Ven? Eso es todo. Así hasta llegar aquí. Acá, esto sería el extremo. No, no es el extremo. Aquí. Vamos a llegar hasta aquí y ya les muestro cómo hacemos en el pico del chal. Pero me quedo haciendo estos abanicos. ¿Qué les parece? Acá lo terminamos. Acá en el extremo nos van a quedar un abanico de cada lado. Si ustedes lo desean le pueden dar más vueltas. Ustedes van a ver cómo quieren adaptar la puntilla. Pero acá tenemos de todo. Tenemos relieve, tenemos hojas, tenemos flores. Lo voy a dar vuelta. Ahí, miren qué bonito. Los jazmincitos. Miren, por favor, qué belleza esta puntilla. En el extremo, obviamente, hay que esconder todos los hilitos. Y se hacen un chal maravilloso, con una puntilla súper original. Acá voy a traer la otra versión del mini chalcito. Miren qué bonito, con otros colores. Acá hay pelucitas, bueno, hay de todo. El jean acá está liso, bueno, con otros colores parece diferente, pero es la misma puntillita. Miren qué bonito que queda. Ya vieron la versión en grande cuando arranca nuestro tutorial.
Espero que les guste. Lleva tiempo, no les voy a decir que no, lleva tiempo. Hacer una puntilla siempre lleva tiempo. Y con tanto detalle, con tanto relieve, despacito. Todos los días podemos dar una o dos vueltitas, porque esto es chiquitito, pero al hacer un chal de tamaño natural como para nosotras, bueno, va a llevar su tiempito, pero vale la pena, les va a encantar. Esta puntilla la pueden emplear en muchos lugares y recuerden que tenemos el tutorial de estas más cortitas haciendo la misma rosa con 2 hileras de abanicos nada más. Esta era mucho más simple, pero bueno, ahí está. Miren qué bonitas que quedan. Tenemos las dos versiones de puntillita. Ustedes pueden hacer la que les guste, más, menos. Y si quieren agregar más, bienvenido sea. Recuerden, reciclemos el jean que es tan bonito. Siempre tenemos algún jean para donar. Así que o que nos donan, o del marido, de los hijos, de la vecina. Como digo, siempre ustedes ahí traigan, corten, hagan su molde y disfruten del crochet. Porque el crochet intervenido con tela queda precioso. Y con jean, mucho más. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme. Gracias.